Fue duro el mensaje que entregó el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien dijo que no tiene sentido que Trump lance una guerra comercial contra su socio y aliado más cercano, mientras promueve, de otra parte, un acercamiento con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien Trudeau tildó de dictador y mentiroso. Trudeau no suavizó el impacto de sus palabras y dijo que además no va a ser fácil para los canadienses el efecto de estos aranceles, dijo, mientras que prometió al tiempo medidas para proteger a las compañías del país. Lo que también dijo que ve probable es que los canadienses sigan abucheando el himno estadounidense, como ya lo han hecho después de que el presidente Trump ha dicho tantas cosas, pero aclaró que no abuchean a los ciudadanos estadounidenses, sino a la política diseñada para hacerle daño a Canadá. Escuche. The United States launched a trade war against Canada. Their closest partner and ally, their closest friend. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murderous dictator. Make that make sense. Canadians are reasonable, and we are polite, but we will not back down from a fight. Not when our country and the well-being of everyone in it is at stake. At the moment, the U.S. tariffs came into effect in the early hours of this morning, and so did the Canadian response. Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods, starting with tariffs on $30 billion worth of goods immediately, and tariffs on the remaining $125 billion of American products in 21 days' time. We don't want this. We want to work with you as a friend and ally. And we don't want to see you hurt either. But your government has chosen to do this to you. As of this morning, markets are down, and inflation is set to rise dramatically all across your country. Your government has chosen to put American jobs at risk, at the thousands of workplaces that succeed because of materials from Canada or because of consumers in Canada, or both. Now, we should be working together to ensure even greater prosperity for North Americans in a very uncertain and challenging world. Now, it's not in my habit to agree with the Wall Street Journal, but Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. Y claro que eso fue lo que no le gustó al presidente Trump después, y por eso también ya amenazó con hacer lo mismo. Sube Canadá aranceles, sube Estados Unidos aranceles. Pero medidas concretas es la lista que publicó Canadá con 5,600 productos que se verían afectados por un arancel recíproco del 25%. Entra en vigor efectivo para 1,200 productos inicialmente, como carne, vinos, licores, electrodomésticos, y se comienza a aplicar a partir de la medianoche del 4 de marzo. El segundo grupo, que trae otro tipo de productos, está sujeto primero a un periodo de comentarios públicos de 21 días, pero ya hay esa nueva lista esperando en caso que Estados Unidos haga un nuevo anuncio de aranceles. En México, mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno estará anunciando el próximo domingo las medidas que adoptará para responder a la administración Trump. En su conferencia matutina calificó como ofensivo, difamatorio y sin sustento el señalamiento nuevamente de la administración Trump sobre lo que describe como una intolerable relación del gobierno de México con los cárteles de narcotráfico, a quienes califica como líderes de tráfico de fentanilo en todo el mundo. Y ahí es en donde la presidenta califica este comunicado como ofensivo. También dijo que su gobierno ha dado resultados en materia de seguridad. Insistió que el trabajo debe hacerse en ambos lados de la frontera compartida. El gobierno de ese país debe hacerse cargo también de la crisis de consumo de opioides que ha causado tantas muertes en Estados Unidos. Es un problema de salud pública profunda que deben atender. Asimismo,
deben actuar contra los grupos delictivos que internan de manera ilegal a través de sus puertos y aeropuertos los precursores de fentanilo, así como la delincuencia que produce, distribuye y vende ilegalmente el fentanilo y otras drogas en su territorio, envenenando a sus habitantes. Pues ese es parte del discurso de la presidenta Sheinbaum esta mañana. Ya acompaña Alfredo Cutiño, él es director para América Latina de Moody's Analytics desde Filadelfia. Alfredo, ¿cómo estás? Obviamente los expertos como tú han estado proyectando lo que vendría si es que se activan estos aranceles, se han materializado y ahora la gran pregunta es ¿por cuánto tiempo? Preguntarte en el escenario que ya proyectabas tú de mantenerse estos aranceles, ¿por cuánto tiempo y qué impacto tendría sobre la economía mexicana? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Gaby. Mira, lo que nosotros simulamos con nuestro modelo en Moody's es que consideramos la tarifa de 25% aplicada a todas las exportaciones mexicanas y se asume también que esa tarifa se mantiene a lo largo del resto del año, es decir, desde ahora hasta diciembre. Con eso tenemos efectos tanto en la economía real como en los mercados financieros y las variables financieras. En ese sentido, las estimaciones indican que la economía mexicana perdería terreno, perdería fuerza y el crecimiento económico caería desde el 1.2% que registró el año pasado en 2024 hacia terreno negativo, y ese crecimiento quedaría situado en un rango de menos 0.5% a menos 1%, es decir, se produciría una recesión económica en el país. Aunado a ello, también hay efectos sobre las variables de precios y financieras. En el caso de las financieras, por ejemplo, habría una respuesta rápida e inmediata del peso mexicano en términos de depreciación, como ya lo hemos visto desde ayer y hoy a lo largo de todo el día. Esa depreciación del tipo de cambio generaría presiones sobre los precios al consumidor y eso elevaría la inflación también. ¿Y de qué inflación estás hablando? Y dijiste a todos los productos, eso incluiría, Alfredo, perdón que te interrumpí, hay un retraso en el audio, eso incluiría también lo que ya viene en nuestro calendario, que seguro está en el tuyo, los aranceles al aluminio, al acero, el 12 de marzo, 2 de abril, el tema de los aranceles recíprocos, de reciprocidad para el resto de países con quienes comercia Estados Unidos y también a productos agrícolas. Sí, por supuesto. Los aranceles que se anunciaron para el caso de México y Canadá, con excepción del petróleo canadiense, es un arancel generalizado, es decir, para todas las importaciones procedentes de México. Las únicas excepciones que se hacen pues, son aquellos bienes o aquellos productos y servicios que se envían a los Estados Unidos con el objetivo de ayudas humanitarias o para ayudar en términos de salud. Pero en el caso de Canadá, pues únicamente se pone excepción al petróleo, de tal manera que el impacto sobre el tipo de cambio, como lo vimos el día de hoy, se acercó a las 21 unidades con respecto al dólar. En el caso de que eso se llegara a materializar a lo largo de todo el año, que es lo que nosotros asumimos en ese escenario, entonces la inflación tendría un rebote muy importante que regresaría prácticamente a tasas de entre 5 y 6%. Hay que recordar que se encuentra alrededor de 3,5% actualmente. Ok, dos preguntas, te doy todo el tiempo para que tú cierres porque se me acabó. La primera, ¿cuánto mientras se decide si sí o no se van a ajustar o no los aranceles en las próximas horas, cuánto de esto ya tienes proyectado que va a afectar las inversiones a México, los negocios en México? Y dentro de eso mismo, preguntarte si es que hay espacio, si es la chequera del gobierno, tiene espacio suficiente para aliviar a las compañías o a los afectados en caso necesario.
Bueno, con respecto a la primera pregunta, Gaby, yo creo que ya hay una afectación, incluso antes de que se aplicaran los aranceles desde esta mañana. Hay compañías, no solamente estadounidenses, sino también empresarios mexicanos que han detenido sus decisiones de inversión para ver y esperar cómo se materializan estos aranceles. También tenemos empresas, por ejemplo, de Asia, que han detenido esas inversiones y que habían hecho planes para llegar a México con la posibilidad de poder producir en México y poder tener acceso al mercado de los Estados Unidos. Esas decisiones se encuentran detenidas, como lo hemos ya escuchado de parte de algunas empresas fabricantes de automóviles en el país. Ha habido incluso cancelaciones de planes de producción, de movimientos de traslado de plantas industriales hacia el país, de tal manera que ya existe una afectación en los niveles de inversión extranjera directa y también en el volumen de inversión de nacionales en el país. ¿De cuánto será? Bueno, todavía no lo sabemos porque hay que ver efectivamente, como tú lo comentas, hay que ver cuál es la duración que va a tener estos aranceles de 25% y también hay que ver si cuando se inicie la reducción, esa reducción va a ser acelerada o no. Lo que acabamos de escuchar esta tarde es que parece ser que se está evaluando dentro del Gabinete Económico y de Comercio de los Estados Unidos empezar a retirar esos aranceles en los próximos días. Pues, Alfredo, importantísimo tenerte para entender la dimensión económica dentro de México, de lo que puede pasar uno de estos escenarios en caso de que se mantengan, o también la incertidumbre, que esa también afecta. Me da mucho gusto saludarte. Gracias, Alfredo. Por supuesto, muchísimas gracias por la invitación y estaré aquí al pendiente con ustedes.